con sus palmas. Hay que celebrar que Cristo vive, amén. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Que Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo. Déjalo que Él vive. Él vive. Él vive. Él reinará. Vamos a celebrar. Y vamos a celebrar. Y vamos a celebrar que el Señor resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Y por siempre Él reinará. Él resucitó. Él resucitó. Vamos a celebrar. Y vamos a celebrar. Y vamos a celebrar que el Señor resucitó. Aleluya. Este lo fuerte, Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento. Aleluya. Qué bueno. Qué gozaste que el Señor nos da. Qué goza, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, el culto tiene dos partes, ¿verdad? Uno es mandamientos que son para los hombres, mandamientos que son para Dios. Igual, tenemos la parte nuestra donde cantamos, donde renovamos, exaltamos, ofrendamos, ¿verdad? Pero y de la otra parte, que nos da, dice, mis palabras son espíritu y son vida. Para que aprendas de lo anduvo en Egipto, el Señor los 40 años, para que aprenda, para probar de que anduvo el Señor, dice los 40 años, para que sepas que no solo de pan vive el hombre, mas de toda la palabra de Dios vive el hombre. Por eso, Gloria a Dios, santo. es espíritu, la palabra es vida, hermano. Gloria a Dios, esa es la palabra. Y hoy aquí, la palabra va para todos. Y mire, hermano, a veces nosotros creemos que somos tan especiales, que creemos que el pastor o el predicador lo dijo por nosotros. Como que si fuéramos tan especiales que yo para dejar los demás y me dan oro para darnos a nosotros. No, la palabra cuando lo hagan, hermano, lo hagan. Amén. Y la Aleluya. palabra es una espada y recíbala. Y con el amén. Gloria a Dios. El que me ama mi palabra guardará, dijo el Señor, hermano. En esto conocerás que son discípulos. Así es que vamos en esta hora, vamos a hacer una oración para escuchar la palabra de Dios. Y nuevamente yo voy a poner de pie. Porque gusta. Amén. Aleluya, poderoso Gloria a Dios Dios. santo. Amado Padre, aleluya, te amo, te exalto, mi Rey.
Tú eres la razón de nuestra existencia en esta tierra, Señor. Morimos y tú no estás con nosotros, nos marchitamos. Separados de ti, nada podemos hacer. Permaneced en mí, dice tu palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permaneced en mí para que llevéis fruto. En esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Dios, es tu palabra, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Esa palabra eterna. Esta palabra va a seguir con nosotros hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, Padre. No somos dignos, pero por gracia, Señor. Porque a ti te ha placido, dice tu palabra, no temáis manada pequeña, porque a vosotros le ha placido al Padre daros el reino. Somos un puñado de tus hijos que te amamos, Señor. Amamos tu palabra, amamos tus mandamientos, amamos tu obra, amamos a los hermanos, Padre, amamos la oración, amamos el congregarnos. Y en esta hora, Padre, usa a tu siervo y a tu palabra. Abre tu boca y yo te la llenaré de tu palabra. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Oh Santo Dios, prepara las mentes, corazones, desde el más pequeño hasta el más grande. Que de aquí, Padre, vamos a escuchar la bendita palabra de Dios. En el nombre de Jesús, quedamos en tus manos grandiosas. Bendiga al hermano que trae este privilegio tan hermoso esta noche. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, pónganse cómodos. Vamos a pasar al siervo de Dios. Hermanos, que tiene todo bajo control. Quizás hace unos 8 días atrás, quizás el hermano Joel ni se imaginó que iba a estar predicando en este lugar hoy. Pero no. Así es Dios. Miren. Y vamos a. No pase, pastor. Gloria a Dios. Por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, pastor. Hay dos cosas que realmente me encantan de este templo. Y una de ellas es lo angosto que es. Eso a mí me encanta. Yo le voy a decir por qué. O le voy a decir por qué razón el Espíritu Santo me hablaba de lo estrecho de este templo. Y es que yo creo firmemente de que podrán venir 2 hermanos disgustados a la reunión, pero se van reconciliados después del culto, porque están pegaditos. Hay un consejo chino para los recién casados, y es que la primer cama que deben de comprar los recién casados debe de ser unipersonal, porque entre más pequeña sea la cama, más rápido se resuelven los problemas. Lo que para muchos esto es un obstáculo, yo lo veo como una bendición y lo veo como un mensaje que Dios le está dando a la iglesia local, que así como está reducido este lugar, hablando en la longitud, así deben de estar ustedes, hermanos, tan pegaditos en el Espíritu. Amén. Esa es una. Lo otro que me encanta es esto. Entre más silencio haya, más oportunidad hay de escuchar la voz de Dios. Amén. Aleluya. Orándole al Señor en una madrugada le decía, como todo el mundo, háblame, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor, y así me la pasé como por 1 hora y media, hasta que el Señor me dice, ¿y por qué no te callas? Ay, Dios mío santo. Siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Gloria a Dios David santo. decía, de mañana me levantaré, de madrugada me presentaré delante de ti, de mañana oirás mi voz. Y en otro pasaje dice, y callaré.
Porque cuando el hombre calla es cuando Dios habla. Gloria a Jesús. Vayamos a Marcos, hermanos. Aleluya. Hay una poderosa palabra aquí en el capítulo 4, verso 35. Está de más decir que es un gran honor para mí poder estar en este lugar. Aleluya. Lo que decía el pastor Esteban es algo cierto, jamás me imaginé. Pero Dios siempre utiliza a sus siervos, sus medios, sus instrumentos. Y en este caso el Señor utilizó al pastor Juan Martínez para que me presentara con los siervos del Señor. Y esa es la razón por la cual estoy aquí. ¿Lo tiene, iglesia? Amén, gloria a Dios. Marcos capítulo 4, verso 35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Diga conmigo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Cómo era esta tempestad? Era grande, no era una tempestad, era enorme. Se levantó y aparte de eso venía mezclado con el viento. Y echaba las olas en la barca. No dice que tiraba el agua dentro de la barca. Las olas enteras se introducían dentro de la barca. De tal manera que ya se anegaba, se hundía. Y él, Jesucristo, estaba en la popa. ¿Y qué estaba haciendo nuestro Dios? Sobre un cabezal. No sé si poder continuar leyendo con tanto que acabamos de leer y con tanto que el Espíritu Santo ya nos está diciendo, hasta tal punto que dice el Espíritu de Dios: hay que dejar de leer y empezar a transmitir lo que Él nos está diciendo. Aleluya. Mi pregunta es: ¿quién en su sano juicio, quién en su naturaleza humana podrá dormir en medio de una tempestad? Y hacerlo dentro de una barca, incómodamente, sin ninguna almohada en su cabeza, y dormir profundamente, poder descansar en medio de una gran tempestad con aire, dice la palabra, con viento. Empieza la barca a moverse, así como estamos nosotros acá. Todos están tranquilos porque sienten que el piso está firme. Pero ¿qué tal que si las paredes empezaran a moverse y el piso empieza a temblar? ¿Cómo nos pusiéramos nosotros? Ya otra cosa sería. ¿Quién podrá estar tranquilo en medio de una tempestad? Hay un grupo de personas o hay alguien. En este caso dice la palabra que Jesús estaba descansando. ¿Cómo sigue diciendo la palabra? Y le despertaron y le dijeron: maestro. Y aquí viene el reclamo, que no solamente estos discípulos que caminaban con Jesús, que dormían con Él, que comían y compartían el mismo pan con Jesús, le hicieron, sino que también nosotros, día a día. Señor, ¿acaso no te preocupas por mí? ¿A dónde estás, Señor, en este momento que me siento atribulado? Somos expertos para reclamarle a Cristo. Somos expertos para corregir la voluntad de Dios y decirle lo que Él tiene que hacer por nosotros. ¿A dónde estás, Señor? ¿Cómo es posible que tú puedas dormir mientras nosotros nos ahogamos, mientras nosotros perecemos? ¿Quién se ha portado así alguna vez ante el Señor? Comencemos con los pastores. Pastores, ¿se ha comportado usted así? ¿Y por qué, Señor, permites que la iglesia pase por esta tempestad? ¿Por qué se levanta el diablo contra nosotros? Porque simplemente hay un propósito para todo. Leíamos al inicio y yo lo hice que repitiese esta frase: pasemos al otro lado. ¿Quién lo dijo? Vamos, iglesia, respondan. Amén. Cristo. O sea que Cristo va a provocar las situaciones para que su carne se estremezca, para que todo aquello que sale sobrando en su vida espiritual, toda escama, ya sea de pecado, ya sea de atadura, ya sea de cargas espirituales, se vengan abajo. Es en el sacudimiento, es en el temblor
donde se nota qué paredes, qué edificios están bien construidos. Gloria a Dios. ¿Será que Dios nos está hablando hoy, iglesia? Gloria a Y Dios. como decía el pastor, nos está hablando a todos por parejo. ¿A dónde está, Señor? Me acuerdo del capricho de aquel hombre llamado Jonás. ¿Por qué haces que la higuera, por qué haces que esta calabacera, que esta planta se seque? No te preocupas por mí. Mira cómo tengo la piel de quemada. Mira cómo estoy. Y comenzamos a actuar como niños inmaduros. Lo despertaron al maestro, porque el viento empezó a golpear recio. Ahora, me quiero meter un poquito más a lo espiritual. Aquí no solamente era el viento que se estaba levantando o las aguas que se estaban meciendo. ¿Sabía usted de que Satanás tiene su reino en todo el aire, en el cielo? Tiene también en la tierra y debajo de la tierra. En las aguas, dice la palabra que el apóstol Juan en Apocalipsis 13 vio salir del mar la bestia. Satanás tiene su reino, él se mueve, este es su mundo, es el príncipe, dice la palabra que se le ha dado ese calificativo como príncipe de este mundo, príncipe de las tinieblas. Se mueve en los aires también. Es por eso que no hay que extrañarse cuando los vientos, juntamente con las aguas, se unieron en complot para poder probar la fe de aquellos 12 discípulos. Lo que no se dio cuenta la bestia que vive dentro de las profundidades del mar es que el mero, el rey de reyes, estaba dentro de esa barca con los suyos. Platicaba el pastor conmigo y me decía, ¿cómo estos 3 hombres que no quisieron obedecer la orden del rey Nabucodonosor en postrarse ante la estatua, fueron echados dentro del horno de fuego? Algo que me llama la atención a mí es que dice la palabra que veían después 4 dentro de ahí. Y decían, ¿no eran acaso 3? Porque hay 4. El Señor me decía, es porque el ángel de Jehová o mi presencia jamás va a entrar a la prueba para sacarlo a usted. Dios no está en la prueba para sacarlo de la prueba. Dios está en la prueba para caminar con usted en medio del desierto. Porque la prueba no ha sido diseñada por Dios para que usted la evite, para que usted le dé la vuelta. La prueba ha sido diseñada para que usted la pase, para que usted la cruce. Porque eso es lo que prueba nuestra fe. Eso es lo que prueba de que nosotros estamos hechos. Si realmente amamos a Dios, porque en la abundancia, porque en la felicidad, todo el mundo proclama ser hijo de Dios. Pero en la tempestad, en medio del mar, ahí donde se conoce, empieza la barca a mecerse. Ay, Dios mío santo, ¿qué área de su vida se está meciendo en este momento? ¿Qué área en su vida se está meciendo? ¿A dónde está sintiendo usted que el diablo le está dando con todo? Yo no le conozco a usted. Hace una semana, 2 semanas conocí al pastor. Pero ¿cuál es esa área específica donde usted dice, por aquí es que Satanás me está atacando? ¿Y a dónde estás tú, Señor? Si el Señor pudiera hablarle directamente a usted, le dijera, estoy en esa situación. O en donde menos usted piense que Dios se encuentra, Dios mío santo, ahí está Él. Amén. Aleluya. Empieza el viento y las aguas a mezclarse. Comienza una lucha espiritual, una lucha sobrenatural. Los demonios empiezan a levantarse. Empiezan a levantarse. Vamos a ver lo que dice, justamente lo que hace el maestro cuando es despertado por sus discípulos. Dice la palabra, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Diga conmigo, reprendió al viento. ¿Por qué reprende al viento? ¿Por qué hay que reprender los aires? Por lo que le explicaba al inicio, Satanás se mueve en los aires. Es por eso que usted y yo debemos de asegurarnos que nuestras oraciones, Dios mío, sean como esas lanzas de fuego que penetren, que pasen el primer, segundo y lleguen al tercer cielo. Porque en los aires es donde se mueve la mayor cantidad de demonios. Y todas esas oraciones que vienen débiles, que vienen con duda principalmente, no pasan del primer cielo. Ahí se quedan. Porque Satanás trata de obstruir cualquier petición, cualquier clamor que la iglesia desde esta tierra haga
ante la presencia del Señor. Le decía el Señor, creo que fue a Daniel: Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. O sea que Daniel pasaba orando, orando y orando. ¿Hasta cuándo fue escuchada su oración? Hasta que dispuso su corazón. ¿Será que mi boca podrá hablar y orar las veces que sean durante el día y las horas que sean? Pero si el corazón no se pone de acuerdo con lo que yo clamo, con lo que yo pido, será innecesario. No llegará mi oración hasta arriba. Desde ese momento, Daniel, que dispusiste tu corazón a entender, a comprender cuál es la voluntad perfecta de Dios, ese es el problema. Que cuando pedimos, no recibimos porque pedimos mal. No se trata de pedir. La clave no está en pedir. La clave está en que lo que pidamos, lo pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la clave, iglesia. Daniel clamaba hasta cuando su corazón se puso de acuerdo con el corazón de Dios. Y ambos dijeron: esta es la voluntad perfecta. En ese momento sus palabras fueron escuchadas ahí arriba, en los aires. Por eso Jesús, cuando viene, dice, le habla a los aires, le habla al viento y lo reprende. No fue el viento literal. Fueron los demonios que estaban detrás de ese ser viviente. Así como es el mar. Es algo viviente, algo que tiene vida. A los vientos los reprende. ¿Y qué hizo con el mar? Dice la palabra. ¿Cómo? Vamos, hermano, con autoridad, dígame. Calla, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Al viento, ¿cómo tiene que decirle usted? ¿Qué tiene que hacer con el viento? Reprenderlo. Y con el mar, con las aguas que se levanten contra usted, mandarla a callar. En otras palabras, el mar no estaba haciendo otra cosa sino amedrentando a los discípulos a pura palabrería. Sabe que la mayor arma y el arma principal de Satanás es la mentira. El mismo Cristo le dio este calificativo a Satanás, tratándolo, diciendo: el padre de toda mentira. No hay nadie más mentiroso en esta tierra, en los aires, debajo del mar, que Satanás. Él es el padre. Lo que estaba haciendo uno de sus hijos detrás de las aguas, dentro del mar, era mintiéndole a los discípulos, haciéndoles creer que se iban a ahogar. Por eso cuando Cristo se levanta, reprende al viento, pero manda callar al mar. Le dice: cállate e inmudece. Usted tiene que entender, hermano, que como iglesia de Cristo debe de usar la autoridad tanto para reprender como para mandar a callar a Satanás. Qué bonito se ven así como están, hermano. Porque tienen un espíritu receptivo en este momento, como una esponja que está recibiendo todo lo que el Señor desde este lugar les está hablando. Así. Y han aprendido algo ustedes, en no hablar cuando están comiendo, cuando tienen la boca llena. Por eso es que hay pocos amenes. No porque no estén poniendo atención, es porque no se quieren perder nada de lo que aquí el Señor nos dice. Cállate. No calla la suegra. No calla el vecino. No vaya a callar a su familiar que todos los días le dice: ¿qué vas a hacer a la iglesia? Calla todo espíritu que se levanta contra usted. Dice la palabra que condenaremos toda lengua que se levante contra de nosotros en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que tenemos como hijos, como pueblo de Dios, porque nos ha dado poder, dominio propio. Recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo no es otra cosa sino el mismo poder de Dios. Amén. Por eso es que la iglesia primitiva se llenó de tanto poder, fue tan empoderada, que Satanás quiso detener la obra de Dios y hasta el día de hoy no lo ha podido. Mira dónde estamos nosotros. Y el espíritu de unidad está en medio de nosotros también. Si hay algo que Satanás es experto en hacer también, es en causar divisiones. Pero el espíritu es lo que nos mantiene unidos a nosotros.
que dice más abajito. O repítame nuevamente ese versículo, hermano, de lo que hizo Jesús. Vamos a ver, hermano. Y Sí. levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Vamos a ver, hermano. Y vamos a saltarnos más adelante cuando hay algo aquí poderoso en este versículo. Que yo no puedo continuar sin antes decirle qué es lo poderoso, aparte de lo que ya hablamos de este versículo, se encuentra ahí. ¿Cuál es la primera acción que Cristo hace? Reprender al viento. ¿Cómo? Reprender al viento. Se levanta. Amén. Nadie puede hacer nada. ¿Cómo, hermano? Si no se levanta. Gloria a Dios. Y la promesa dice que puede el justo caer ¿cuántas veces? Pero debe de levantarse 7 veces también. Amén. El diablo le tiembla al cristiano que se mantiene de pie. Amén. El diablo le tiembla a aquella mujer que, a pesar de los golpes que recibe en casa por parte de su marido inconverso, incircunciso, esa mujer no deja de congregarse. El diablo le tiembla a aquella madre que, a pesar que sus hijos andan en la calle de la amargura, andan en pecado, no deja de servir al Señor y orar y clamar por los suyos. Amén. El diablo le tiembla a aquel pastor que se levanta con la congregación clamando por toda esta región, por toda esta colonia. Aleluya. Y le voy a adelantar algo, pastor, en el nombre de Jesús. En este lugar donde está la iglesia, este templo es un lugar estratégico, me decía el Espíritu Santo mientras estaba ahí. Y yo no conozco esta área. De hecho, es la segunda vez que vengo. La primera vez que vine fue hace como unos 6 meses a la clínica que está aquí en la esquina. Y esta es la segunda vez. Pero ese lugar estratégico, ¿por qué? Porque allá para abajo, Hay una cantina. bueno, los que viven aquí, ¿verdad? Saben a lo que yo me refiero. Ahí está todo, hermano. ¿Qué hace el ejército? ¿Qué hace los militares? ¿Qué hacen las fuerzas armadas cuando van a conquistar un lugar? Sitúan el lugar. Ponen sus centinelas en lugares estratégicos. No por nada el Señor situó esta iglesia aquí en este lugar, porque es la entrada hacia... Después vamos a hablar, pastor. Al final vamos a hablar. No me quiero adelantar todavía. Dice la palabra: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, vamos a ver, alguien que me lea esa pregunta poderosa, pero con voz de mando y trompeta de... Oh, ya lo perdió, siervo. Pensó que ya nos íbamos y cerró la Biblia. Vamos a ver, léame esa pregunta. Cuando dice, y cesó el viento y se hizo gran bonanza, hay una pregunta clave ahí. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 2 preguntas. Veamos la primera. ¿Cuál fue? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Qué te pasa? ¿No ha sentido usted el toque del Espíritu Santo, la mano del Señor, literal casi en sus hombros, diciéndole, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Santo. Señor, pero es que los hospitales están repletos de casos de COVID y el seguro ya no da abasto. Y el Señor, ¿pero y qué pasó? No, ¿y ahora cómo voy a hacer, Señor? Y entonces todo se va a cerrar nuevamente, y mi trabajo, y esto y lo otro. Pero, ¿y qué te pasa? Aleluya. No, usted no me está entendiendo. Vive. Esa pregunta es una de las preguntas claves. Es una pregunta que confronta, es una pregunta que debería de redarguir el espíritu de cualquiera. Porque no viene de cualquier boca, no viene de cualquier persona, viene del Rey de Reyes, del Todopoderoso. ¿Qué te Gloria a Dios pasa? Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Le doy permiso en el nombre de Jesús que le pegue un codazo al hermano que tiene al lado y dígale, ¿qué le pasa? Después le pide perdón, no se preocupe. Le dice, lo hice en el espíritu, hermana, discúlpeme, hermano. Pero es necesario, hermano. No tengo aquí, pastor, lo puedo hacer pasar. No. Es necesario que esta noche
todos entre nosotros, y al llegar a nuestra casa y a cualquier cristiano que usted conozca, se acerque a él y le diga, ¿qué le pasa? Porque solamente cuando a uno lo sacuden es cuando se puede despertar. Gloria a Dios, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Vive. Y una vez que usted se despierta, es imposible que se quede acostado. Gloria a Dios. Tiene que ir por pasos. Sacude al que tiene al lado, hermano, por favor, hágalo. Si tiene que jalarlo del pelo, hágalo. Aleluya. Cualquier cosa hay que hacer entre nosotros en el nombre de Jesús, con tal de despertar a nuestro vecino, con tal de despertar a nuestra hermana, a nuestro hermano, y decirle en el nombre de Jesús qué le está pasando a usted. Gloria a Dios. Pero tiene que haber respuesta. No es que usted va a sacudir al hermano, a la hermana, y le va a decir qué le pasa, y aquel se va a quedar como zombie. No, tiene que haber respuesta. Recuerdo en una ocasión en la iglesia pasó una hermana llorando por oración. Y cuando levanta las manos, bueno, todo el que pasa enfrente es para recibir oración, ¿verdad? Cuando yo iba a orar por ella, me dice el Señor, pregúntale que qué ha pasado. Y le digo, dice el Señor, ¿a qué ha pasado al altar? No me dice nada, solo sigue llorando. Me dice el Señor, decirle que necesito que se arrepienta. Así le dice el Señor, ¿quiere arrepentirse usted hoy? No me dijo nada. Me dice el Señor, decirle que se vaya a sentar. Mire qué tremendo. Eso